Bienvenidos a un programa más de Protagonistas. En esta vez nos acompaña la asambleísta de Imbabura, Marisol Peñafiel. Gracias por la oportunidad de permitirnos informar a la ciudadanía. En estos 2 años que se vienen de lo que sería ya su último periodo, estamos hablando de 4 años, también se viene lo que son las enmiendas constitucionales. En este tema, por ejemplo, usted ha sido crítica en el tema de la reelección indefinida, pero esto es algo que también se va a venir de pronto con una mayoría, como decíamos, de los 100 asambleístas. Ya es un hecho esto de las enmiendas constitucionales sin una consulta popular. Al respecto, ¿usted sigue siendo crítica de la reelección indefinida o por qué no llamar también a una consulta al pueblo para que sea el pueblo el que decida si se reforma o no estos temas como el de la reelección en la Constitución? Bueno, esa votación mayoritaria que tuvimos, el haber obtenido 100 asambleístas en la asamblea, nos da la posibilidad de optar por otros mecanismos constitucionales, porque el tema de la enmienda es un mecanismo constitucionalmente establecido en nuestro marco jurídico y que en este caso es la Constitución del 2008. Por lo tanto, nosotros, el movimiento Alianza País, ha tomado esta decisión. Yo sigo siendo crítica al interior del movimiento, pero no puedo ser ingenuo en la política. No podemos ser ingenuos en considerar que lo único que ha centrado la atención en el debate de las enmiendas es la reelección del presidente Rafael Correa. Lo único que le ha movido a la oposición y a los grupos conservadores es la enmienda de la reelección. Por lo tanto, ahí también hago mi análisis y digo, por eso hablo de que uno no puede ser ingenuo. Es decir, todos contra Correa. Porque de acuerdo a lo que dice la Constitución, el presidente Rafael Correa no podrá ser candidato. Y lo que estamos planteando, y bajo ese debate profundo y amplio, es si el pueblo ecuatoriano le vuelve a ratificar esa confianza a través de su voto al presidente Rafael Correa, que es el presidente que en la historia democrática del país es el que goza de credibilidad, de confianza y aceptación, es decir, es el presidente que se sintonizó con la demanda de los ciudadanos, y por lo tanto ahí yo hago una reflexión crítica y autocrítica también, y por eso, pese a estas reflexiones, también señalo que no podemos ser ahí inequitativos e injustos en negarle la posibilidad al presidente Correa para que se presente a elecciones y sea el pueblo ecuatoriano el que ratifique finalmente a través de las urnas. ¿Se teme tal vez una consulta popular? No, no hay temor. No hay temor, nunca fue el temor el que nos llevó a tomar la decisión de tomar el camino de la enmienda constitucional, sino por el contrario, con absoluta responsabilidad, la mayoría que gozamos al interior de la Asamblea Nacional, que nos permita tomar esa decisión, tomando en cuenta que fue la confianza del pueblo ecuatoriano que permitió tener esta mayoría. Por lo tanto, no tenemos temor. El temor es de los grupos opositores. El temor es que Rafael Correa participe en las elecciones frente al nuevo periodo a partir del 2017. Creo que ahí esos grupos tienen temor. La apuesta al momento, pero es Rafael Correa como único candidato visiblemente al momento, al menos al momento. Bueno, aunque esa decisión no se ha tomado, para nosotros es fundamental que quien lidere este proceso revolucionario, quien se encuentre en el ejercicio del poder y que ha logrado cumplir con un plan de gobierno, que ha logrado cumplir con las expectativas de la ciudadanía, pues sea quien siga consolidando. Yo diría, es una de nuestras cartas primeras, nuestra primera opción para enfrentar a una oposición que lo que quiere es volver al pasado y utilizar estos mecanismos legales que es la consulta para no permitir, diría yo, avanzar más rápidamente en este proceso que nosotros nos hemos propuesto, que es permitir que el presidente Correa participe en elecciones y pueda ser ratificado o no por el pueblo ecuatoriano. Así es. En otro tema, el presidente Correa también, justamente cuando les convocó a esta reunión de bloque en el Palacio de Carondelet, también hacía un llamado de atención a los asambleístas del país, indicando que él no estaba de acuerdo con que haya legisladores que falten o, de acuerdo al código de ética que ustedes mantienen, no permitan actuar al menos el 25% de las sesiones a sus suplentes para ir preparando nuevos cuadros, él dice. ¿Qué pasa con esta asistencia o poca asistencia más bien de los asambleístas del bloque? ¿No hay interés
de pronto en participar y de no hacer participar a sus suplentes. ¿Cómo está su caso, por ejemplo? Bueno, en el caso de los asambleístas de la provincia de Imbabura, sí ha habido la oportunidad para que los alternos participen. Creo que debemos mejorar los mecanismos de coordinación para que aún sea más efectivo todavía. El tema de las asistencias se refería a ciertas votaciones que son fundamentales y que muchas de las veces no se asume una responsabilidad, pero muchas de las veces también coincide con esa planificación de permitir que los alternos participen, o también en su defecto es un mecanismo de planificación de cada uno de los asambleístas. En ese marco creo que la llamada era un tema de mejorar esos canales de participación, mejorar las formas de cómo al interior de la asamblea nosotros también vamos planificando juntamente con otros alternos, y finalmente hay un tema de seguir priorizando nuestras reuniones de bancada para el debate interno. Entonces creo que en ese marco viene bien, no es un llamado de atención, sino una forma de coordinar mejor esta relación que tenemos entre el bloque, entre nuestra organización política y por supuesto entre el Ejecutivo, al ser la bancada mayoritaria al interior de la Asamblea. El presidente Correa también anunció que está listo ya un nuevo Código de Salud que deberá ser entregado a la Asamblea para su discusión. Este código establece que el Ministerio coordinará al sistema integrado de todos los servicios, tanto hospitales, centros de salud y también lo que es el IES, el ISFA y el ISPOL, así como clínicas y hospitales privados. Esta medida tal vez genere rechazo, ¿usted piensa, especialmente del sector privado, al intentar que de pronto el Ministerio de Salud también pues pueda controlarlos, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo está este tema y cuándo se podrá analizar y aprobar este Código de la Salud? Bueno, este es el costo de vivir en un Estado constitucional de derechos y vivir en un Estado planificador, de haber recuperado la institucionalidad del Estado, porque recuerde usted, cuando desmantelaron al Estado, todo lo público no servía. Lo privado hacía lo que quería de acuerdo a sus intereses, es decir, la salud era un negocio. La Constitución de Montecristi establece un nuevo concepto en el tema de lo que significa garantía de derechos. La salud es un derecho que tiene todo ciudadano, y apuntamos a establecer sistemas integrales en cuanto al tema de salud, y por lo tanto la Constitución habla con absoluta claridad de cómo ha de operar ese sistema y cómo estará articulado. Hablando particularmente de ese tema del Código de Salud, incluso se definen o se van a definir lo que son los presupuestos y tarifas de los servicios médicos. Le preguntaba, por ejemplo, el presidente en uno de sus enlaces también decía que si es que las clínicas no cumplen con su servicio, que es prestar lo que es la atención necesaria, incluso se podrían estatizar algunas clínicas y también entidades privadas de salud. ¿Este código busca eso o va hacia eso, hacia una posible estatización de clínicas, por ejemplo, privadas? No, lo que el código apunta, y para que los radioescuchas nos puedan entender, es a garantizar los derechos al acceso a la salud a todos los ciudadanos. La salud no puede ser únicamente para el que tiene plata, y esto no quiere decir que vamos a estatizar todo. Si lo que estamos manifestando es que lo público es bueno, pero que lo privado esté regulado, y que ahí el Estado tiene su rol a través de la rectoría, que es el Ministerio de Salud, porque resulta ser que muchos de los médicos, no todos, hay excelentes médicos que tienen una ética profesional, como en toda profesión, pero muchos de ellos dejan de trabajar en la institución pública para ir a trabajar en su consultorio privado. Mire lo que sucedía antes: trabajaba en la institución pública, le recetaba y le decía, vaya a mi consultorio para poder atenderles. Recuerda que esas eran algunas de las situaciones que se vivían, y todavía hay esos rezagos. Muchas de las personas también nos denuncian que cuando llegan a ser atendidos en un centro o un centro privado, todavía en algunos centros públicos también, porque esta es una lucha que no termina hasta que la calidad del servicio sea bueno, pero digo yo, todavía existen y nos denuncian, por ejemplo, que si usted no presenta la tarjeta de crédito o la garantía para el pago, aun cuando su vida esté en riesgo, no es atendido.
Y para nosotros la Constitución dice que la prioridad es la vida de esa persona. Entonces lo que intencionamos es tener un código que sea a la par de lo que es la nueva Constitución, terminar con los negociados frente a las instituciones privadas, el médico que cobra más, el médico, ¿recuerda cómo eran las notarías usted? Las notarías cobraban lo que querían, el notario decidía. Entonces, código vamos a regular. ¿Cuándo ya discutirían ustedes o empezarían a discutir ese tema del Código de Salud? ¿Y cómo sería específicamente la definición de los presupuestos y tarifas para los servicios médicos? Bueno, yo creo que eso el Código de la Salud en unos 15 días estará ya en la comisión correspondiente en la Asamblea Nacional. Hemos venido trabajando juntamente con el Ejecutivo, con la sociedad civil y con la Asamblea. Yo he permanecido en ese debate muy de cerca porque ahí tenemos algunos temas desde los derechos de las mujeres, por ejemplo, qué pasa con enfermedades catastróficas, qué pasa con enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer cérvico-uterino y otras enfermedades que necesitan una prioridad. Necesitamos mejorar e instrumentar, por ejemplo, aquello, pese a existir una norma sobre las enfermedades raras, necesitamos llegar a todos los sectores en forma efectiva y por lo tanto estamos ya trabajando. Sobre el tema del cobro y el sistema, es un tema operativo, habrá unas líneas generales en el código, el reglamento lo desarrollará porque es el Ejecutivo quien tendrá que desarrollar y aprobar esa política pública, pero las normas y los parámetros generales en los que se basará para fijar constarán en el código, o quizás seamos mucho más ambiciosos para no dejar a discreción del Ejecutivo, tal vez lo planteemos en el mismo código, será parte del debate. Ahí la prioridad es entender que la salud es un derecho humano y no es una mercancía con la que pues podemos seguir traficando. Además del sector privado, también nosotros hemos visto algunas situaciones que suceden también en el sector público. Por ejemplo, el hecho de que una persona que sea afiliada al IES pues no es atendida en el hospital del Ministerio de Salud, en el hospital que también es público. Por ejemplo, dicen usted es afiliado al seguro, no le podemos atender. Esos casos aquí hemos tenido algunos. ¿Eso también se va a regular? Por supuesto, el sistema lo que intenciona es empezar a ordenar en cada uno de los territorios, es decir, que el subcentro de salud que existe en la parroquia esté equipado tal cual es la visión de este proyecto revolucionario. Usted ha visto los subcentros de salud que existen ahora en el país. Aquí mismo, en Imbabura, existen subcentros de salud que de primera mano tienen camillas para hospitalización. Pero se regulará también por lo esta tanto, situación. Sí, a ver, ¿por qué estoy explicando esto? Porque la atención va a ser, primero, entender que el ciudadano puede llegar a ese subcentro de salud. Si es que el subcentro de salud no tiene los médicos especialistas, no hay la capacidad para la atención, venga a la otra parte del sistema que es el que está, que puede ser el hospital. Pero en este caso, si es que el hospital público y el que es pertenece al Instituto de Seguridad Social están en las condiciones de recibir a una persona, no tiene por qué haber esa prohibición. Por eso nosotros apuntamos al sistema de universalización de la salud y de la seguridad social, porque muchas veces se confunde que el tema de la seguridad social es única y exclusivamente prestación de servicios como el préstamo hipotecario, el tema de las jubilaciones. El sistema universal de seguridad social también implica la atención en salud a todos los y las ciudadanas. Y el sistema, claramente lo establece la Constitución, está a cargo del ente rector, que es el Ministerio de Salud. Así es. En un momento continuamos con la asambleísta Marisol Peñafiel. Nos vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos con Protagonistas. Continuamos en Protagonistas, nos acompaña hoy la asambleísta Marisol Peñafiel. Uno de los temas que ha sido criticado también ha sido una parte de la ley de la justicia laboral, específicamente en lo que fue el retiro del porcentaje del Estado del 40% a lo que es el IES. ¿Cómo garantizar que los futuros jubilados, porque los actuales pues continúan igual como estaban recibiendo sus pensiones de manera
ordenada. Pero ¿qué va a pasar con los futuros jubilados? Se decía que este monto, unas personas hablaban de 23 años, el mismo González hablaba de 13 años que podía abastecerse con esa situación. Pero ¿qué va a pasar con los futuros jubilados? ¿Cómo garantizar que no exista falta de recursos para solventar también lo que será el futuro, ¿no? en un proceso? ¿Cómo se garantiza este tema? Bueno, decirle que la ley claramente establece en su articulado que es el Estado ecuatoriano el que tiene que garantizar esos recursos. Si es el 40%, el 40%, pero si es el 100%, el 100%. Por lo tanto, no estamos dejando a las presentes y futuras generaciones sin el derecho que la Constitución le asiste, que es lo que muchos otros sectores han querido hacer aparecer en este tema. Dicen, se le ha quitado el 40% y por lo tanto ese 40% se verá reducido en la pensión que recibe el jubilado. Mentira, no es verdad. Lo que hemos hecho es que primero hemos pagado la deuda que ningún gobierno pagó. Una deuda que surgió por no haber planificado bien en gobiernos anteriores desde Arroyo del Río. Por lo tanto, no lo pagó Gutiérrez, no lo pagó Bucarán, no lo ha pagado ningún gobierno, ha pagado el gobierno de la Revolución Ciudadana. Una deuda que no era nuestra, una deuda acumulada y que hizo que se recapitalice y se sostenga y fortalezca y tenga una liquidez el Seguro Social. Mire usted, tampoco se contaba con lo que generaría el Banco del Instituto de Seguridad Social, el BIES, por lo tanto también genera más liquidez. Pero además de eso, también con las medidas adoptadas, con las reformas en la Asamblea Nacional, al haber homologado también los salarios, hemos mejorado las condiciones de vida de los jubilados, de los afiliados, pero también hemos triplicado el número de afiliados. Antes del gobierno de la Revolución Ciudadana eran de 1.100.000 afiliados. Hoy, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, al 2015, existen 3.100.000 afiliados. Es decir, 8 afiliados subvencionan a un jubilado, a un pensionista. Esto nos permite tener liquidez y nos permite tener recursos. Pero también usted me decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos dice? ¿Quién nos garantiza que eso suceda? La ley y la Constitución. La Constitución es clara y le dice, es el Estado el responsable de sostener la seguridad social. Pero también hay principios en los que se basa la seguridad social, que son la solidaridad, la subsidiariedad, y por eso mi ejemplo de decirle que 8 pensionistas afiliados, que 8 afiliados estamos subvencionando a un pensionista jubilado. Ahora, en otros países, solo para ponerlo en contexto y ponerle el ejemplo, por ejemplo en España, ¿qué es lo que sucede? 3 afiliados sostienen a un pensionista y aún así sobrevive ese sistema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar las decisiones adecuadas, y este proyecto revolucionario lo va a hacer. Vamos a una nueva ley de seguridad social que siga garantizando y fortaleciendo esos derechos, pero que además también tenemos que hacer todo sistema de seguridad social conlleva a realizar reformas paramétricas. ¿Qué quiere decir este tema de reformas paramétricas? No es la misma población demográfica la que existía en 1900, a la que existía en el 2000 y a la que está en el 2015 y la que vendrá posterior al 2015. Nos obliga a tomar entonces decisiones en virtud de esa realidad que viva en la que se desarrolla el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, hay algunos mecanismos que los gobiernos tienen que adoptar, no como política gubernamental, esa es la gran diferencia al adoptar una norma, sino como política de Estado, no como voluntariedad y dádiva de un gobierno de turno, sino como obligación de un Estado para garantizar los derechos que establece la Constitución cuando habla de que la seguridad social es responsabilidad del Estado ecuatoriano. Y si todo está bien, ¿por qué generó el rechazo, por ejemplo, de Ramiro González, ministro de Industrias y Productividad, ex ministro de Industrias y Productividad, que renunció al cargo debido a esta decisión que se tomó, incluso lo que también ocasionó fricciones entre lo que son
avanza y país al interior de la Asamblea. Si todo está bien, ¿por qué este rechazo por parte de quien fue también además presidente ejecutivo del IES y conoce esta realidad también? Bueno, yo digo que por ahí hay un cálculo político. ¿Por qué después de haber estado en el Instituto de Seguridad Social, y diría yo, yendo mucho más allá, fue a través de esta institución pública que logró construir su movimiento político? ¿Por qué ahora ya no sirve y por qué ahora ya no es bueno? Yo diría que allí hay un cálculo político, más allá de decir que lo que está diciendo causa también preocupación. Por lo tanto, hemos demostrado nosotros hasta la saciedad de que se han tomado las medidas adecuadas, de que hay que seguir tomando esas medidas y de que hay que construir una ley de seguridad social que garantice y que profundice esos derechos. También estamos de acuerdo. Al decir cálculo político, ¿se refiere a que de pronto González utilizó al gobierno o al cargo que ocupaba para poder cimentar un movimiento, un partido pues que ha tenido fuerza? Aquí en Imbabura, por ejemplo, es el primer partido, hablando de lo que es el tema seccional. Tal vez se valió del gobierno, del cargo que ocupaba, para poder fortalecer su partido. ¿A eso se refiere? Bueno, yo creo que está a la vista lo sucedido. Está a la vista lo sucedido. Insisto, ahí hay un cálculo político. Es decir, una vez de fortalecido esa organización política, ahora sí decimos tenemos bases en todo el territorio. Ya veremos a futuro lo que sucede. O sea, todo fue un capital de la Revolución Ciudadana. Todo es un capital de la Revolución Ciudadana y por lo tanto yo sigo insistiendo. Mire lo que pasa en la provincia. Mire lo que pasa en la provincia. Cuando los postulados de la Revolución Ciudadana, de este gobierno revolucionario, hablan de unas ciudades planificadas, hablan de modelos de Estado con los que se construyen los gobiernos locales con la participación ciudadana, ahí vemos, por ejemplo, que se minimiza a grupos que defienden una actividad, como son los grupos ambientalistas, por ejemplo, o el caso sucedido en pensar que la seguridad ciudadana se combate a través de la compra de perros para especializarlas y amaestrarlas. Para nosotros el concepto de la seguridad ciudadana va mucho más allá y lo que intenta es garantizar los derechos de los ciudadanos. Sí, ese tema también lo vamos a topar más adelante. Para finalizar el tema de lo que es el IES en este 40%, ¿por qué no se tomó esta decisión tal vez antes, en otro periodo? Vamos ya como 8 años de Revolución Ciudadana. De pronto fue también la crisis por el tema de la baja del petróleo quien nos llevó a tomar esta decisión. No, yo le decía que todo gobierno tiene que tomar unas decisiones de reformas paramétricas, tiene que llevar algunas acciones que permitan dinamizar estos sectores. No estamos en una crisis, no vivimos lo que han vivido países como España. Nosotros hemos logrado cambiar la vida de la gente y bajar las brechas de la pobreza. No lo digo yo, que soy parte del proyecto de la Revolución Ciudadana, lo dicen, por ejemplo, la CEPAL, lo dicen Naciones Unidas. Mire usted, en el 2011 ya venían estas bajas de la disminución de la pobreza. Hoy tenemos unas brechas que nos hablan de haber cambiado la vida de por lo menos 1,5 millones que dejaron de ser pobres para pasar a pertenecer a otra clase, más allá de clase, a otro segmento de población. Por lo tanto, las decisiones hay que tomarlas en su debido momento. Esto era parte de lo que veníamos analizando, de lo que veníamos discutiendo al interior de nuestra organización. Tomamos unas decisiones primarias que eran, por ejemplo, con el tema de la convertibilidad, es decir, de haber dejado de ser un país que tenía su moneda nacional y pasar a ser dolarizados. También hubo un desfase y una transición que ningún gobierno lo tomó en cuenta, y me refiero al ejemplo concreto de los sueldos y pensiones de los afiliados. Es decir, un afiliado con ese proceso de convertibilidad ganaba $8 de pensión. Había la necesidad entonces, en su momento también, de tomar decisiones para homologar
esos salarios, y hoy nadie, absolutamente nadie, gana de menos del 50% del salario básico unificado. Entonces, cada cosa lo vamos tomando planificada y adecuadamente en el momento preciso. Bien, en otro tema, a través de las redes sociales, últimamente se hizo fuerte varios rumores de tráfico de órganos, de secuestro de niños, que tanto aquí en Imbabura como también a nivel nacional, bueno, e internacional también. Hablábamos con especialistas en el tema de lo que es Internet específicamente. Ellos decían que hay un vacío legal, tanto en la ley de comunicación como en el Código Penal. Por decirle, no se sancionan, por ejemplo, los rumores a través de redes sociales. En la ley de comunicación, por ejemplo, en el artículo 4, dice que los contenidos personales en Internet, la ley no regula la información u opinión de modo personal que se emite a través de Internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan. ¿Qué hacer? ¿Es necesaria una reforma en este tema específico en cuanto a lo que son las redes sociales y como Facebook, Twitter, por ejemplo? ¿Es necesaria una reforma tanto en la ley de comunicación como en el Código Penal? A ver, primero, no es tan cierto que hay un vacío en el tema de la sanción al tema de redes, cuando se trata del atentado a la vida, al ser humano, cuando está de por medio la integridad física. Claramente el Código Penal lo establece. Establece también sanciones en el tema, por ejemplo, de abuso sexual, que cuando se utilizan redes sociales, en tema de abuso sexual contra niños, etcétera, que pueden ir hasta de 25 años, eso está muy claro. Le consultaron el tema de los rumores. Por ejemplo, lo que sucedió, justamente lo que acaba de suceder con el tema de el rumor que se hizo sobre tráfico de órganos de niños, específicamente secuestro de niños. Ese rumor invadió absolutamente todas las redes sociales, específicamente Facebook. Luego este rumor fue de boca en boca, hasta que se hizo, bueno, una zozobra, una preocupación. ¿Cómo frenar esto a través de, por ejemplo, las leyes, a través del Código Penal, la ley de comunicación también? ¿Es posible hacerlo? Bueno, yo creo que habría que mejorar la norma, pero de que existe la posibilidad, lo existe. No solo en el rumor cuando se trata del tema de la integridad física, también lo hay, por ejemplo, cuando se refiere al tema del pánico económico, el rumor que se crea por las redes. Creo que hay que mejorar. El reglamento de la ley de comunicación establece algunos mecanismos, pero sin duda, diría yo, qué bueno que lo dice usted, qué bueno que lo dice una comunicadora social, porque este tema en el primer informe de la ley de comunicación y en el Código Orgánico Integral Penal estaba considerado, y muchos nos dijeron que queremos coartar inclusive la libertad de expresión a través de las páginas de internet, de las redes sociales. Y claro, expertos en el tema de cibernética, de cibernautas, de delitos cibernéticos, a nosotros nos decían que era posible que podamos adecuar esa norma. Fue un tema de los cuestionamientos y al pasar el tiempo los hechos nos dan la razón. En ese marco creo yo que el Código Penal recoge esos principios, posiblemente el reglamento de la ley de comunicación también tendrá que mejorar la aplicación, y si es necesario mejorar la redacción del articulado de la ley de comunicación que recoge estos principios también, deberemos hacerlo, pero no estamos en la indefensión. Hay esos tipos penales determinados. Creo que, insisto, en aquello hay el mecanismo, pero si hay que mejorarlo, habrá que pensar. Uno de los temas pendientes también desde la Asamblea o de pronto desde el Estado más bien, está en la conformación de los consejos de igualdad. Tenemos ya nosotros una ley de consejos de igualdad que se refiere obviamente al tema de disminuir la discriminación, contar con más espacios para lo que son las etnias en un país intercultural como el que vivimos. ¿Cuándo estarán listos estos consejos nacionales? Primero, la ley de consejos es para mí uno de los nuevos paradigmas de la nueva institucionalidad de los sectores excluidos, quienes venimos de la lucha histórica de la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos de las niñas, pero sobre todo en los sectores rurales, afrodescendientes, montubios, indígenas. Es una prioridad cuando hablamos de las personas con discapacidad, cuando hablamos del concepto nuevo de movilidad humana. Es una nueva institucionalidad. La ley está creada, existe una transitoria en esta ley que le da esa potestad al defensor del pueblo de elaborar una norma para instrumentar
la implementación de estos consejos. Sin embargo, los consejos están funcionando, está el consejo intergeneracional, ya no como esos guetos que se crearon anteriormente para perpetuar a unos sectores, como por ejemplo el CODEMPE, el PRODEPINE, solo para unos sectores. Ahora pensando en que la diversidad en unidad nos permita garantizar derechos. Por lo tanto, están funcionando, se han asignado recursos, creo que la propuesta de normativa también ya está en la Asamblea Nacional, se denomina Sistema de Protección de Derechos, que nos permitirá también recoger la experiencia de lo que significaron las juntas cantonales de niñez y adolescencia, que ahora se denominan Juntas de Protección de Derechos, porque nos permite que en el territorio, por ejemplo, las municipalidades, los gobiernos provinciales y las juntas parroquiales asuman su responsabilidad frente a la asignación de recursos para del 10% que dice el COTAR para los grupos de atención prioritaria. Así es, pero también nosotros, si bien es cierto, en la Constitución tenemos de que se reconoce el Estado plurinacional e intercultural. Sin embargo, aún queda una deuda pendiente también con estos sectores rurales, específicamente el sector indígena, el sector afrodescendiente, en el caso de Imbabura. Tomando en cuenta que, si bien es cierto, ha reducido la pobreza, en estos sectores aún se conserva ese tema de abandono, en tema de servicios básicos, en tema de vivienda, por ejemplo, también. ¿Cómo hacer para mejorar esto y para que se impulse también una verdadera equidad entre estos sectores? Bueno, yo creo que la inversión que ha realizado el gobierno de la Revolución Ciudadana a estos sectores excluidos ha permitido que disminuyan estas brechas de pobreza. Mire usted, ¿cómo disminuimos la pobreza? Dando calidad de servicio en educación y salud a estos sectores. ¿Qué pasaba en los sectores rurales antes, mi querida Carla? La madre de familia que tenía 3, 4 hijos tenía que elegir cuántos de sus hijos estudiaban, porque pagar la matrícula de sus 4 hijos les representaba un ingreso que no tenía. Hoy este gobierno ha eliminado, por ejemplo, las matrículas en las escuelas, hay el desayuno escolar, la alimentación integral, ha permitido que, por ejemplo, la cobertura de educación haya superado el 95% en los sectores rurales. Hay mayor acceso del sector indígena, del sector afrodescendiente, igualmente en las universidades. Nos ha permitido crear toda una infraestructura, porque mire qué difícil que es invertir en el sector rural. Claro, políticamente, ¿qué le conviene a un alcalde, a un prefecto, a un presidente? Invertir en la ciudad donde está la gente totalmente, no está dispersa. Pero aunque eran temas por hacer. Pero nosotros hemos hecho una inversión. Mire usted la inversión del bono de desarrollo humano en los sectores de la economía popular y solidaria, complementando ese bono. Es decir, esa cobertura, y nuestra prioridad es la niñez, es decir, la cobertura de 0 a 5 años es nuestra prioridad, y estamos mejorando esas condiciones de vida. Por supuesto que nos falta todavía, no hemos logrado llegar al 100%, y por eso es necesario seguir construyendo normas que garanticen esos derechos, que no garanticen, por ejemplo, el privilegio para inyectar recursos y capital del Estado a la banca, como significó el tema del salvataje bancario, porque en la Constitución se estableció que si la banca quebraba, el Estado le pagaba a los banqueros, pero la gente que era la cuenta ahorrista se empobreció. Producto de ello, más de 3,5 millones de migrantes fuera del país. Hoy el sueño ecuatoriano es retornar al Estado ecuatoriano. Por lo tanto, Carla, nosotros hemos pagado esa deuda social, pero no es suficiente. Nos falta todavía. La cobertura tiene que ser del 100%. Requerimos que el 100% sea en salud, pero también en prevención. Cuando usted me preguntaba del Código de la Salud, esa es nuestra apuesta principal: prevenir enfermedades, que el tema de la desnutrición infantil no nos conduzca a tener niños enfermos, sino que alimentados, con sus derechos cumplidos, tengamos niños sanos y que puedan acceder a la escuela para que sean educados. Y un niño educado, una mujer educada, tiene mayores oportunidades de vida. Sin otro tema, si bien es cierto, ya se resolvió el impasse que hubo hace algún tiempo con el presidente Correa sobre el tema del aborto. Usted era una de las
asambleístas que apoyaba el caso de aborto en mujeres que hayan sido violadas. En este tema incluso el presidente había amenazado con denunciar si es que los asambleístas, a quienes además acusó de traición por pensar de esta manera. Usted mencionaba que existe esa posibilidad de que el grupo esté a favor del aborto por violación. ¿Cómo es este tema? ¿Ya está sepultado? ¿Ya nunca más se va a hablar porque de pronto me incomoda el presidente? No, yo creo que ese es un tema de debate que estará siempre en la ciudadanía, estará siempre en las organizaciones sociales, pero también es necesario profundizar al interior de nuestras organizaciones políticas. Esto nos permitió también entender unos mecanismos de debate al interior de nuestra organización, pero también con la ciudadanía, porque mucha de la gente no se pronuncia sobre este tema, porque se cree que es un tema que tiene que ser entendido desde la moral, que tiene que ser entendido desde el dogma, y que por otras veces quienes impulsamos o tenemos estos criterios somos gente desalmada, ni lo uno ni lo otro, sino garantía de derechos. Yo no creo que el Dios en el que yo creo, porque soy creyente, depare para unas niñas y para unas mujeres una vida donde su derecho es impuesto. Estoy convencida que tiene que ser producto del amor y del deseo y no de la imposición. Entonces, en ese marco creo que hay que buscar algunos mecanismos, pese a que no hayamos aprobado en el Código Integral Penal la despenalización del aborto por violación. Creo que el Código Penal recoge algunas demandas de derechos sexuales y reproductivos. Se sanciona la explotación sexual, la trata, el tráfico. Establecemos mecanismos claros para el tema de violencia sexual, violencia psicológica, violencia física. El Código de la Salud tiene que garantizarnos, por ejemplo, que esas niñas que son víctimas de violación y que tienen hijos productos de una violación, de un delincuente, de un desalmado, que la política de Estado permita que esa niña y que esa otra niña que nace tenga acceso a seguridad, tenga acceso a cobertura de atención médica, pero también a un tratamiento psicológico, a un tratamiento. ¿Quién les atiende a esas niñas? Si son juzgadas por la sociedad, son juzgadas por su familia, son rechazadas inclusive en el seno de su familia. Por lo tanto, este es un tema que seguiremos discutiendo, un tema que seguiremos debatiendo, pero que buscaremos el bastante al presidente, y que de pronto por eso ya ustedes si somos realistas, ya no lo van a volver a discutir. Yo creo que hay que buscar el mecanismo para hacerlo. Creo que hay que buscar el mecanismo para hacerlo. Posiblemente el mecanismo que adoptamos en el momento del debate del Código Integral Penal no fue el adecuado, pero somos parte de una organización política, y quien está sujeto a una organización política sabe que hay unas líneas que cumplir. Es como usted en casa, usted sabe que tiene unas normas que cumplir y a eso tiene que sujetarse. Por lo tanto, creo yo que hay que seguirlo discutiendo. Creo que no es un tema cerrado, creo que es un tema que dará mucho para el debate. Ojalá podamos hacerlo sin miedo, sin ser acusadas, sin ser acusadas de ninguna cosa. ¿Usted personalmente considera que es necesario la despenalización del aborto en caso de violación? ¿Sigue con ese criterio? Bueno, yo creo que las niñas que tienen niñas de 12, 13 años, abusadas sexualmente por sus propios padres, por sus padrastros, abusadas sexualmente por un desconocido, creo que tienen derecho a elegir si lo quieren tener o no lo quieren tener. Hace unos días en Paraguay vivimos un tema de la demanda de una niña que su vida estaba en riesgo, y puso nuevamente en este estado el debate del derecho de esa persona. Por lo tanto, yo insisto en que hay que seguir construyendo un debate serio, un debate responsable, un debate sin tildarnos de absolutamente nada, pero también entiendo, como miembro de una organización política, que ese es un punto de quiebre y de inflexión, que eso no nos obliga a decir que tenemos miedo de hablar. Esa no es la línea en la cual ¿Ya no tiene miedo de hablar usted? Nunca he tenido miedo de hablar, y usted lo sabe. Jamás he tenido miedo de hablar. Tengo miedo a mi conciencia, eso sí,
pero no tengo miedo a hablar, a decir lo que pienso. Pero digo, aunque eso involucre hasta de pronto una expulsión del movimiento. Cuando uno está convencido y tiene convicción de sus principios, sabe que tiene que tomar la decisión adecuada, y por un costo político no tomar una decisión o no debatir estos temas o no hablar significa traicionar mi propia conciencia. Por lo tanto, ahí con absoluta claridad digo también que hay unas normas internas de la organización política, y por lo tanto, insisto, seguiremos debatiendo este tema, adoptando los mecanismos que debamos tomarlo en forma correcta. Pero no callar. Un tema final, ya casi al cierre de protagonistas. Usted es parte de la Comisión de Biodiversidad. En este estaban analizando también el tema, o más bien analizaron el proyecto de ley de bienestar animal, LOBA, que generó apoyo incluso en redes sociales, marchas a favor también. ¿Qué pasó luego de esto? Este proyecto se presentó en octubre, en marzo ya se discutió también este tema. ¿Qué pasó después? ¿Esta aprobación de la ley está pendiente o está estancada? Bueno, decirles que el debate ha sido profundo en este tema. Lo que decidió el Consejo de Administración Legislativa es tomarlo como un insumo para la construcción del nuevo Código Orgánico Ambiental. Es decir, que conste en una parte del Código Orgánico Ambiental. En este marco, la comisión a la cual pertenezco tomó la decisión de establecer un capítulo en el que contenga todo el tema de bienestar animal. Personalmente creo que el capítulo no recoge todas las demandas. Ya no habrá ley LOBA entonces. La ley es parte del Código Ambiental. ¿Y por qué la decisión de haber tomado en la que se construya en un solo cuerpo normativo? Porque la dispersión de normas muchas veces no conducen a su eficacia en la aplicación, y el ejercicio que hemos hecho en la Asamblea en la nueva legislatura, como por ejemplo con el Código Orgánico Integral Penal, eliminamos y derogamos alrededor de 70 leyes penales dispersas, y lo condensamos en un solo código. Eso va a pasar en este caso ambiental. Estamos planteando en el Código Ambiental lo mismo. Por lo tanto, el principio y el bien jurídico protegido, en este caso que los animales son sujetos de derechos, porque la naturaleza es sujeto de derechos, pero el tema de la fauna urbana no hay que tratarlo en forma aislada. La fauna es parte de la biodiversidad, es parte de la naturaleza, y la fauna se divide en fauna silvestre y fauna urbana. Exacto. Por lo tanto, ¿Y tendrá la misma fuerza esta ley al estar formando parte de un código ambiental? Por supuesto, es un código orgánico ambiental, tiene la misma fuerza de ley. Estamos creando una institucionalidad, dándole responsabilidades a los diferentes niveles de gobierno. En este caso, el COTAC, en el tema que usted me plantea sobre la fauna urbana, el COTAC es totalmente claro, esa responsabilidad lo tienen los gobiernos autónomos descentralizados. También tenemos otros temas en los cuales el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente tienen que trabajar en forma articulada. Por lo tanto, lo planteado por la defensa de los derechos de los animales de compañía, la fauna urbana en general, consta en un capítulo. Yo le decía que personalmente creo que hay que desarrollar más, que hay la necesidad de incluir algunos otros temas que tiene la propuesta de la ley LOBA, que además esta ley se basa en una ley que se encuentra aprobada ya en primer debate en la Comisión de Biodiversidad. Entonces, lo que estamos tratando es de, en un solo código, tener un solo cuerpo normativo, porque le insisto, ahí estará la fauna silvestre, estará la fauna urbana, estará el tema forestal, estará el tema de los manglares, estará el tema de la marina costera, es decir, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Englobado en un solo código. Hablando de este tema de bienestar animal, existe un proyecto por parte del municipio de Ibarra, que es la adquisición de 17 perros Rottweiler para el tema de acompañamiento a los policías municipales en una cuestión de seguridad. El alcalde ha dicho que seguridad para los policías municipales también. La Policía Nacional afirma en cambio que constitucionalmente la policía es la única encargada del tema de seguridad ciudadana. ¿Qué opina usted al respecto y cómo este proyecto debería darse? Ya está todo prácticamente aprobado por parte del portal de compras públicas, son $3.500 por cada can. Usted, como asambleísta de acá de la provincia, ¿qué opina sobre este proyecto municipal? Primero pienso que eso es el resultado
de no priorizar las necesidades para el cantón. Eso es el resultado de no tener definido claramente qué es lo que se quiere para la ciudad. Este proyecto es ilegal, es inconstitucional porque el único ente que tiene competencia en esto es la Policía Nacional. Por lo tanto, bajo el parámetro técnico y legal, no hay el asidero. Ahora veamos cuál es el criterio frente al tema de seguridad. Parece ser que no han leído ni la Constitución de la República, porque el tema de la seguridad no significa pues crear y generar más violencia, o creer que con adiestrar los perros, porque de acuerdo a lo que usted me plantea, se dice que le va a dar seguridad al policía municipal para que pueda controlar a la ciudad. ¡Qué erróneo! El tema es garantizar derechos, y no solo del ser humano, en este caso también del animal que será adiestrado. Y cuando tenemos, por ejemplo, propuestas de otros sectores ciudadanos, cuando se refiere al sinnúmero de mascotas, perros, yo no los llamo perros callejeros, digo perros de dueños irresponsables que botan a los animalitos a la calle. Y tenemos un sinnúmero de ellos. ¿Habrá el municipio planificado alguna acción para el tema del abordaje de la población animal? Como legisladores, ustedes, si bien es cierto que no están pues involucrados pues con el tema municipal, pero ¿podrían ustedes de pronto hacer que se vea esta situación? O en el tema, por ejemplo, de una observación de pronto con el alcalde tal vez. Bueno, yo creo que en nuestra calidad de legisladores podemos opinar sobre lo que sucede en la provincia, lo que sucede en el país, sobre cómo funcionan las administraciones locales. Yo espero y aspiro que se revea esa situación. Creo que no es lo adecuado para la ciudad tampoco. No creo que en eso priorice la municipalidad, y por lo tanto estaremos al pendiente. Ojalá puedan planificar todas sus acciones para no improvisar de la manera como se lo está haciendo, porque ahí tenemos igual el tema de un mercado que se colocó la primera piedra y ahora resulta ser que los estudios no concuerdan con lo que quiere la ciudad. 7 años como legisladora, 2 años que le restan para cumplir su tercer periodo, por decirlo de alguna manera, como asambleísta. En un futuro, ¿espera continuar con una curul en la Asamblea Nacional o ya está pensando en su retiro? De la política no nos retiraremos nunca. Creo que esa es nuestra pasión. Estaremos donde la ciudadanía nos ponga. Tenemos la satisfacción de haber cumplido, de haber trabajado con honestidad, de defender los principios de la ciudadanía, de desarrollar un proyecto ideológico político al que decidimos pertenecer, como es nuestra organización, el Movimiento Alianza ¿Está País? pensando entonces o todavía no? Donde el movimiento y la ciudadanía nos coloque, ahí estaremos. Pero ahí, en el lugar que estemos, serviremos a la ciudadanía. Jamás nos serviremos de la ciudadanía ni del espacio en el que nos desarrollamos. Bien, esta ha sido la participación de la asambleísta de Imbabura, Marisol Peñafiel, en Protagonistas. Nuestra cita es el próximo viernes y no olviden el reprise este domingo a las 12 horas por Radio Los Lagos. Muchas gracias.